Bendiciones, hermanos, en esta preciosa noche, aquí desde la ciudad de San Fernando. Saludamos a todos los miembros de la congregación y a toda la familia en Cristo Jesús, a los que están alrededor nuestro, los que están en Perris, en Pandel. Saludos a los que están más allá de la frontera. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y este día, traemos para ustedes un tema que puede edificar nuestras vidas espirituales. Y como la palabra lo enseña, acuérdese, Dios tiene un propósito para su vida. Aun que en este momento usted no lo alcance a mirar, recuerde estas palabras. Bien, el título de este tema es Mi lista de nunca más. Bueno, hace tiempo tocamos este tema, más bien hace muchos años, y buscando qué traer, buscando cómo edificar, buscando cómo de alguna manera ayudar en lo que es nuestra vida espiritual, traigo de nueva cuenta este tema. Quizás, no sé si alguno de los que me conocen lo llegó a escuchar en algún momento, pero este día yo quiero que usted se dé cuenta de la importancia de lo que tiene cuando hablamos. La Biblia enseña la parte de lo que el poder que tiene la palabra, no nomás el poder que tiene la palabra bíblica, la palabra, el verbo de Dios, la palabra de Dios, sino que la Biblia nos enseña que en nuestros labios podemos hablar positivo o negativamente. Y este día yo quiero compartir con ustedes este tema de la importancia de nosotros saber cómo hablar, la importancia de nosotros sacar de nuestros labios todo aquello que sea negativo. De hecho, y quiero puntualizar aquí, cuando hablamos en la Biblia, cuando usted lee boca, labios, lengua, que la Escritura va a encontrar algunos versos que digan, y habló con su boca, o se dice con los labios o con la lengua, está hablando de un todo. Cuando habla de los labios, lengua o boca, está hablando de lo mismo, de lo que nosotros estructuramos en un verbo, gramaticalmente, de lo que nosotros hablamos en un momento de enojo o de alegría o de entusiasmo, o que muchas veces aún de amargura. ¿Cuántas veces personas con amargura hablan negativamente? ¿Cuántas veces con amargura las personas, como dice la Escritura, o en la lengua hay veneno? ¿Cuántas veces nos encontramos con eso? Y es muy triste. Hace algunos días escuché un comentario de X persona que de alguna manera había tenido una diferencia con otras personas. Y cuando tú piensas que hay un momento de enojo, y eso es, la Biblia lo enseña, que si nos enojamos, busquemos la manera de sacar nuestro enojo. La Biblia dice, enójate pero no peques, o no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero ¿qué pasa cuando tú, en esta clase, de esta conversación de estas personas, cuando de repente se encontraron, aquella persona empezó a platicar, y la otra persona comenta? De repente me di cuenta que esta persona estaba hablando de cosas que habían sucedido 2, 3 años atrás, pero que al mirarme volvió a estar hablando, pronunciando, y con su lengua, con su boca, empezó a maldecir o a hablar cosas negativas de aquel evento, de aquel acontecimiento. Y dice esta persona, pronto me di cuenta que esta persona traía amargura, que no había cambiado la página. Entendemos que una cosa reciente o fresca, o entendemos que en un momento haya un enojo, una molestia, una frustración, y que en ese momento la persona hable o diga algo, incluso a lo mejor que después de lo que dice se arrepiente, de lo que habla se arrepiente, sería normal. Pero ¿qué pasa cuando pasa un año, pasa 2 años, 3 años?
En algún momento me ha tocado a mí administrar a X hermanos en X circunstancias de muchos años. Y nos encontramos con ese dilema, que muchas veces personas no dejan su pasado, sino que lo viven en su presente. Y aquello está en sus corazones. Y en vez de cambiar la página, bueno, siguen viviendo. Y la primera chance que tienen, con sus labios hablan cosas que maldicen. Y la Escritura dice, lenguas leperosas, lenguas maldicientes, líbranos. Bueno, este día vamos a hablar algo de eso y algo mucho más de la palabra positiva, de la palabra negativa, de la palabra de fe, base de Escritura. Y yo quiero compartir con ustedes dos versículos. El primero se encuentra en Proverbios y dice el capítulo 18 de Proverbios, el verso 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando usted analiza este versículo, lo profundiza más, hay algo extraordinario. No tan solo hablamos cuando hablamos de vida o muerte, no tan solo hablamos de muerte o vida física, sino que nosotros al hablar podemos maldecir o bendecir. Nosotros al hablar podemos edificar o destruir. Nosotros al hablar podemos de alguna manera influenciar positivamente, influenciar con las personas o familiares que están a nuestro alrededor, o influenciar negativamente, haciendo sentir mal o destruyendo aún vidas. Por lo tanto, la Escritura dice que en la lengua, en la boca, en los labios está la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Pero no tan solo eso. También la Escritura nos enseña que el que la ama, o sea, el que la practica, el que acostumbra a hablar, ya sea bendición o maldición, dice, comerá de sus frutos, traerá para sí mismo. En alguna escritura de los evangelios dice, con la vara que mides te volverán a medir. Y la manera que tú hablas, o los hechos o las obras que tú haces, en algún momento como el boomerang, regresará. Y cuando tú hablas negativo, bueno, lo que vas a traer para ti como un imán negativo. Cuando tú hablas cosas que destruyen o que hacen mirar mal a otros seres humanos, o que palabras que hieren o palabras que ofenden, de alguna manera en tu momento comerás de ello. En algún momento los frutos se regresarán. Cuando tú miras este versículo, es algo muy importante, que lo que nosotros hablamos muchas veces lo aprendemos, y lo aprendemos, hermanos, de alguna manera lo aprendemos, puede ser por cultura familiar, por ejemplos familiares. A lo mejor en tu casa, desde niño, tú escuchaste palabras negativas o positivas, no lo sé. O puede ser que en tu casa las palabras eran de edificación en vez de destrucción. O puede ser que en tu casa tú aprendiste a bendecir o a maldecir. Esa sería una cultura familiar o ejemplos familiares. Y normalmente tú vas a hablar así. O que del modismo social, donde, bueno, tu entorno, la escuela, los amigos, los parientes tienen una manera de hablar, se habla de una manera. Y muchas veces tú repites lo que escuchas por el modismo social, de donde a tu círculo, a tu comunidad, tu barrio, la manera que hablan, y tú te acostumbras de alguna manera a hablar de esa forma y repites lo que otro repites. ¿Cuántas veces a lo mejor a usted le tocó mirar que causa risa, entre comillas, que un niño muy pequeño diga una maldición y la gente se ríe? ¿O cuántas veces un adulto se dirige al niño con una maldición?
Y ese niño va creciendo, escuchando lo que se dice. Y la Biblia dice que esas palabras no son cualquier palabras. Si una palabra negativa, hermano, ha marcado la vida de un niño, y cuando llega a ser adolescente esa palabra lo sigue. Y cuando llega a ser adulto esa palabra muchas veces queda como un trauma, hablando patológicamente, como dicen. Un dolor, una frustración. Palabras que muchas veces incluso se dijeron sin intención, o palabras que de alguna manera en la cultura familiar escuchaste continuamente como no sirves, no puedes, aquel lo hace mejor, tu hermano lo hace mejor, tu primo es mejor. Y aquellas palabras salieron, y las personas que lo dijeron a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta cómo te lastimaron o el daño que lo hicieron. Aunque hay muchas veces palabras o personas que sí lo hacen con como se dice, con alevosía y ventaja, tratando de ridiculizar a alguien, tratando de hacer que esa persona se mire mal. Y la Biblia dice que en el día de dar cuentas, nosotros daremos cuenta de lo que hablamos. Mucha gente no analiza esto, y la Escritura lo enseña. Y yo quiero traer este pasaje que Cristo va a citar Proverbios de alguna manera, va a citar este mismo versículo. De seguro Cristo en la lectura de la Torah lo aprendió, y en el capítulo 12 de Mateo, en el verso de 37 dice que porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra condenación o condenación es cuando es un juicio. O sea, en otra parte la Escritura dice que nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestros labios. En pocas palabras, lo que hablamos, lo que decimos, cuando decimos palabras a la ligera, o cuando nos es fácil decir voy a hacer esto, o nos es fácil repetir lo que otros repitieron sin analizarlo. Dice que eso traerá condenación, traerá juicio. Y cuando tú miras el contexto de este versículo que Jesús está tomando, dice: mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día de juicio. Palabras ligeras, palabras que muchas veces salen de nuestros labios nomás por decir. ¿Por qué creen que Proverbios dice que en la abundancia de la palabra o del mucho hablar habrá pecado? Por lo tanto, es importante este tema este día. Ahí donde usted está, préstele atención, por favor. No está, como le decimos muchas veces, de casualidad. Si usted se enlazó, si de alguna manera le dieron la referencia, o como parte de la congregación a esta hora está ahí, ¿qué es lo que usted está hablando? ¿Cómo usted habla a sus hijos? ¿Cómo usted se dirige con su prójimo? ¿Cómo usted habla de otros cuando está en secreto, cuando nadie le mira? ¿Cómo habla en sus pláticas el uno con el otro o de su prójimo? Bueno, piense esto, por favor. Fíjese lo que la Escritura enseña. En pocas palabras, Cristo está citando el mismo verso con el que iniciamos este tema, que el hombre comerá de sus frutos, o sea, traerá consecuencias de lo que habla, de lo que dice. Y aquí dice que de cualquier palabra ligera, o de muchas veces hablamos cosas a la ligera, ociosa, cualquier palabra que de repente, sin nosotros meditarlo, por eso alguien dijo, si pensáramos antes de hablar, muchas cosas se evitarían, o muchos dolores o muchas ofensas pararían. Pero muchas veces antes de hablar nosotros no meditamos y decimos cualquier cosa en nuestros labios, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta si ofendimos, herimos o trajimos condenación o juicio en nuestra manera de hablar, o dolor, o herimos. Por favor, este tema es bien importante. Jesucristo está hablando que en algún momento
De lo que usted o yo hablamos, daremos cuentas cuando tenga que darse cuenta, y mucha gente no sabe esto. Y aquí, sin salirme del tema, querido amigo, hermano que estás en este momento escuchando, acuérdate, un día tú y yo compareceremos delante de Dios, para bien o para mal. Y de lo que usted haya hecho y de lo que yo haya hecho, Dios traerá cuentas lo que hicimos. Si fue bueno o si fue malo, daremos cuenta. Mucha gente camina pensando, si usted fue un hombre que Dios le bendijo y es un hombre rico, va a dar cuentas por la posición que usted tuvo. Si usted es un padre de familia, va a dar cuentas. Una madre de familia, usted va a dar cuentas. Regresando al punto, dice Jesús, voy a volver a repetir el verso, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y que cuando venga el tiempo de dar cuentas de todas aquellas cosas que hablamos, de todas aquellas cosas que dijimos, nosotros tendremos que dar cuentas. Por lo tanto, piense de qué manera usted está hablando. Hace mucho tiempo tocamos un tema que nos llevó semanas hablando de salón de belleza para la lengua. Y en ese tema tocamos todo lo que negativo y positivo que se habla. Y que muchas veces en el contexto familiar que usted viene o en el contexto en el que usted se desarrolla, muchas veces continuamente nosotros hablamos negativo. Somos pesimistas, continuamente miramos el vaso y no nomás lo miramos, sino que hablamos del vaso medio vacío. O cuántas veces nuestras propias palabras nos paralizan. O cuántas veces nosotros mismos con nuestra boca traemos enfermedad. O cuántas veces con nuestra boca nosotros mismos no avanzamos. Y cuántas veces escuchamos de otras personas, y muchas veces personas muy cercanas a nosotros, palabras negativas o palabras que de alguna manera nos marcan o nos hieren y que muchas veces están allí. Bueno, este día mantén la libertad. Proverbios dice que busques ser libre de cualquier palabra o de cualquier dicho que haya traído condenación o juicio contra tu vida. O puede ser de una tercera persona, o puede ser que muchas veces por esa cultura social o por esa cultura nacional o familiar, tu manera de hablar, tú piensas y hablas, o muchas veces ni lo piensas y hablas, y cuando analizas continuamente tu palabra es negativa. Muchas veces, cuántas veces nosotros, y de una manera en veces tan ligera y tan sencilla, escuchamos personas apropiarse de enfermedades por sus propios labios. Oh, yo ya tengo esto. O cualquier dolorcito que tiene, oh, ya creo que es esto, y le dan nombre aún sin saber si es nada más cualquier cosa, y le dan nombre a aquella enfermedad, o de alguna manera ya me agarró, ya me dio. Es apropiarse, que muchas veces nosotros pensamos es algo, no sea fanático, no, es lo que la Escritura enseña, y para esto hay mucha palabra. De hecho, en algún tiempo, hermanos, lamentablemente se levantó una doctrina, creo que hasta el día de hoy existe, la fe de la palabra positiva, y toda la gente hablaba de fe y que hay que hablar de positivo, que no permitas que tu boca hable negativo, etcétera. La realidad que hay parte verdad y parte mentira en esa parte, o en esa doctrina, porque ciertamente muchas veces nosotros somos negativos o decimos palabras sin entender lo que pueden ser juiciosas o que pueden traer juicio, o que nosotros mismos nos amarramos. Pero muchas veces en la palabra nos enseña que sí hay problemas, y que no se van a ir diciendo, bueno, yo tengo fe que ese problema se va a ir. O que si hay una enfermedad, esa enfermedad no nomás es repetir un versículo como perico. La Biblia dice que por su llaga yo fui sanado. No nomás es eso, sino que muchas veces la fe se va a mantener más allá de aquello. Y la fe es donde muestra cuando tú crees, cuando tú recibes, o cuando tú aceptas, o cuando estás en prueba, en lucha, mantienes tu posición de fe. Bueno,
Este día, el versículo de Proverbios que Jesucristo lo vuelve a citar, yo quiero traer para ustedes escrituralmente mi lista de nunca más. Y voy a citar algunos versículos. Y yo quiero que le preste atención, por favor. De hecho, discúlpeme, porque inicialmente no le dije este tema para desarrollarlo y para que de alguna manera traigamos de él y nos demos cuenta cómo hablamos, o si somos personas que continuamente maldecimos, o si somos personas que aún como creyentes no hemos aprendido a entender lo que la palabra es, o cómo tenemos que hablar en cualquier circunstancia, porque es fácil hablar de alguna manera cuando todo está bien, pero cómo hablamos cuando estamos enfrentando cosas. ¿Cómo decimos? ¿Hablamos la palabra o respondemos a cómo nos sentimos emocionalmente? ¿O cómo respondemos cómo nos sentimos anímicamente, nuestro ánimo? ¿O cómo nos sentimos si estamos pasando un momento que traemos hasta enojo? ¿De qué manera hablamos? ¿De qué manera pronunciamos? ¿Hablamos la palabra o simplemente cómo nos sentimos en ese momento hablamos? Bueno, acuérdate que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás enjuiciado. Fíjate bien, por favor. Y esta es una lista que hace mucho tiempo hice sobre mis nunca más. Y yo quiero que le preste atención, por favor. Posiblemente usted ahorita mismo no tiene un lápiz ahí, pero si tiene lápiz, apunte, por favor. Y esta es la número 1. La número 1 dice: nunca más dejaré que mi pasado afecte mi presente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y que ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Ahora en Cristo todo es hecho nuevo. Por lo tanto, lo del pasado queda atrás. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, yo en mi primero nunca más dejaré que mi pasado influya en mi presente. Y cuántas veces personas siguen afectadas y cuántas veces personas no pueden dejar atrás su pasado. Bueno, ese es el primer nunca más. El segundo, nunca más confesaré culpabilidad, porque mi conciencia fue limpia de la obra muerta o de las obras muertas. Nunca más confesaré culpabilidad, porque mi conciencia fue limpia de las obras muertas. Y allá en Hebreos dice que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de las obras muertas. Quiere decir, de todo aquello que usted hizo antes de venir a Cristo. Puede ser que fue algo muy fuerte, puede ser que fue algo que incluso causó dolor a terceras personas, o que fue algo que a estas alturas todavía ni siquiera te has perdonado. Bueno, en mi nunca más repetiré o confesaré culpabilidad, porque la Escritura dice que he sido libre, que mi conciencia es lavada por la sangre de Cristo de las obras muertas. Bien, el tercer, nunca más confesaré sentirme solo o sola, porque Él prometió estar conmigo hasta el fin. Mateo 28:20. Nunca más usted se sienta sola. Y muchas veces esa soledad viene cuando estamos pasando situaciones duras, o cuando estamos en alguna prueba, o estamos pasando una enfermedad. Nos sentimos solos, sentimos que nadie está con nosotros. Pero acuérdate, Él prometió estar contigo. Y la Biblia dice que Él ora por ti de día y de noche. Por lo tanto, no estás solo ni sola. Y si en esta hora estás pasando algo de eso, acuérdate que Él prometió estar contigo.
Mi quinto nunca más, dice, nunca más nunca más dejaré que nada me esclavice, nada ni nadie me esclavice. Porque la Escritura dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en otra parte la Escritura dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. No sé qué puede en este momento esclavizarte, o si estás pasando algo donde no has podido superar. Puede ser en el ámbito de vicio, puede ser en el ámbito de alcohol, de droga, de pornografía, de comida. En mi nunca más, nunca dejaré más que algo me esclavice, que algo se enseñoree de mí, que algo tome control de mi vida. Porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre libertare será, que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Y el que a través de la revelación de la Escritura conoce la verdad lo hace libre. Por lo tanto, agarra esa verdad, camina en esa verdad, conoce esa verdad y conocerás al que libera completamente. En el sexto, nunca más dejaré que la preocupación, el dolor, la frustración tome control de mi vida. Porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. En mi nunca más he decidido no dejar o cargarme emocionalmente, aún espiritualmente, y que mi preocupación sea la que me robe el sueño, que mi frustración sea la que trae continuamente ansiedad o depresión. Dice, nunca dejaré que esto suceda. Tomaré el control de mí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que yo eche sobre Él toda mi ansiedad, mi preocupación, toda mi situación, porque Él tiene cuidado de mí. Y en otra parte la Escritura dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Bien, el número 7 dice, nunca más hablaré palabras negativas contra mi cuerpo. Nunca más hablaré palabras negativas contra mi cuerpo, porque por su llaga yo ya fui curado, y Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Cuando decimos esto es que muchas veces nosotros mismos, hermano, en vez de creer lo que Dios dice en su palabra, muchas veces o aceptamos o hablamos negativos contra nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, en esto nunca más yo quiero que usted hable positivo. No estamos haciendo la negación de que no hay enfermedades o que en algún momento tendremos que dejar este cuerpo. Pero sí creemos que en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua hay poder, que por la llaga de Él llevó nuestras enfermedades, y que Dios hasta este día sigue siendo Dios de poder, de sanidad, que hay un montón de versículos que nos enseña que podemos confiar y creer en un milagro, en una sanidad. Y aunque también entendemos que en algún momento se tomará la voluntad de Dios y en algún momento dejaremos este cuerpo, pero por lo menos yo negativamente hablaré que en el nombre de Él y a través de su poder, del poder del Espíritu Santo, habrá sanidad en mi cuerpo. Y que cuando tenga que terminar esto, terminará. Por lo tanto, nunca más yo hablaré negativo sobre mi cuerpo, porque la palabra de Dios así lo enseña. Hasta esta primera parte es nuestro número 8 de nunca más, y ahí vamos a concluir esta primera parte de este tema titulado Mi lista de nunca más. Dice la número 8, nunca más dejaré que nadie me diga que soy un tonto, que soy un bueno para nada, que no sirvo.
porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Y en otra parte dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, dice la palabra de Dios en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el respeto a Dios. No el miedo a Dios, el respeto a Dios. Que usted mismo, desde que viene a Cristo, hay una sabiduría. Alguien dijo, alguien podrá tener doctorados, maestrías, bachilleratos. Alguien podrá ser una persona muy inteligente y sabia, pero si el libro de Dios no está en su vida, si la palabra de Dios no dirige su vida, si la palabra de Dios no regula su vida, esa persona es un ignorante. Por lo tanto, si en algún momento alguien te trató de tonto, y disculpe si la palabra suena fuerte, o de estúpido, de un bueno para nada, o no sirves, o aquel es mejor, en mí nunca más dejes que nadie te diga que no eres bueno para nada, que no sirves. La palabra de Dios dice que en Cristo Él es nuestra sabiduría. Por lo tanto, en este día, amado hermano o hermana, si alguien te ha degradado, si alguien te ha humillado, siempre nosotros, aún en la casa, yo enseñé que sea maestro, sea un coach, aún yo mismo como padre, que mis hijos les dije que no aceptaran ninguna palabra negativa, viniera de quien viniera, porque la Escritura dice que nosotros fuimos creados a la semejanza del Dios Altísimo. Piensa esto. Y que cuando tú estás en Cristo y pones su principio de respeto a Él, la sabiduría va a fluir en tu vida, en todo lo que hagas. Una vez un muchacho fracasó después de haber estudiado, y termino acá con esta ilustración. Él creía que se iba a ganar el mundo. Terminó con su bachillerato y fue y aplicó en algunas compañías. Y de repente se le cerraron las puertas y por fin encontró una compañía donde le dieron trabajo, pero a la semana lo despidieron y él se empezó a frustrar. ¿Por qué? Después volvió a aplicar en otra parte y por fin lo llamaron a otra, pero apenas duró un día, y cuando salió de ahí le dijeron, ¿sabes de qué? Aquí habían venido a trabajar algunos malos para trabajar, pero de todos los que han venido tú eres el peor. Con toda esa clase de mensaje, aquel muchacho salió desesperado y fue con su pastor. Y el pastor le dijo, cuando aquel muchacho le dijo todos los sucesos y cómo se sentía, el pastor le dijo, lee Proverbios del capítulo 1 hasta que termines el último capítulo. Memoriza todo lo que tú puedes. Y él dijo, pero es que dice, hágalo. Y cuando aquel muchacho pudo hacer esto, para no hacer la historia más larga, este muchacho ahorita es millonario y este muchacho es un hombre exitoso. Lo que hizo fue traer la palabra de Dios y sacar todo lo negativo para poner la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en su vida. Este día, si alguien te ha humillado, si alguien te ha sobajado, sacúdete. Si este día alguien ha puesto, o cuando tú has dado una palabra positiva, alguien ha querido venir y corromper tu positividad, saca todo, tírala a la basura. Ve y tira toda palabra negativa. Si eres esposa, si eres hijo, hermano, familiar, amigo, y levántate, levántate, levántate en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Los espero para la segunda parte, en cual terminaremos la mitad de los nunca más. Bendiciones, y acuérdese, Dios tiene un propósito hermoso para su vida. Amén.